Vamos a comenzar explicando lo básico de esto, ¿vale? Para que vayamos haciendo luego los ejercicios y las cositas de todos estos conceptos de electrotecnia. Bueno, tenemos por un lado, ¿vale? Esto lo hago rápido. Comenzamos con la ley de Ohm. Ya nos tiene que sonar hasta incluso de tecnología. Empezamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos toca las tres magnitudes básicas que debemos de abrazar y amar y querer desde el principio, porque sin esto no vamos a ningún lado. Y tenemos que entender muy bien cómo se comportan, qué son y qué hacen en los circuitos. ¿Vale? Por un lado, diferencia de potencial, voltaje o tensión, como queréis llamarlo. ¿Vale? Magnitud, tensión. Se mide en voltios. La unidad se expresa con la V. La resistencia al paso de corriente se mide en ohmios y se expresa con la omega. La intensidad de corriente en amperios y se expresa con la A. Al final lo que tenemos es que debido a una diferencia de potencial, es decir, debido a una tensión, diferencia de potencial significa resta del potencial que tengo en un punto menos el potencial que tengo en el otro. Cuando hablamos de tensión, hablamos de una diferencia, o sea, del resultado de una resta de lo que tengo en un sitio respecto a otro. Ahora, cuando digo que una pila tiene voltio y medio, significa que la diferencia entre su ánodo y su cátodo es de 1,5 voltios. No es que la pila intrínsecamente lleve un voltio y medio, es como yo tengo un bolso y voy a sacar el bolso aquí, no. Las tensiones, cuando hablamos de tensiones, hablamos de diferencias de potencial. Potencial que tengo en un punto respecto a otro, el que sea otro punto, ¿vale? Es una resta. O sea, si yo tengo aquí 10 voltios y aquí tengo 0 voltios, ¿sabes? Como si hubiera conectado aquí una pila, lado positivo, tengo una pila y digo que a esta resistencia le conecto esta pila de 10 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque el potencial que tengo en A menos el potencial que tengo en B, o sea, mi tensión V a B, lo que tengo en A respecto a lo que tengo en B, son 10 voltios. Pero esto se cumple también si aquí pongo 20 voltios y aquí pongo 10. Yo sigo aplicando 10 voltios ahí. Y mi pila seguiría siendo de 10 voltios en este caso, ¿no? Pero claro, ¿por qué? Porque estoy diciendo que tengo aquí 20 voltios respecto a algo. 10 voltios respecto a algo. Y en definitiva, en esta rama, a este receptor, a esta resistencia, la estoy sometiendo a 10 voltios. Lo que tengo en esto menos lo que tengo en esto es lo que tengo en la rama. Eso es tensión. Quiero que esto se entienda. Luego, debido a que hay una diferencia de potencial, debido a que existe la tensión, si nosotros cerramos un camino, tenemos un lugar por el que poder pasar, pues entonces lo que tenemos es corriente. La intensidad, ¿vale? No es más que el flujo de electrones en movimiento en base al tiempo. O sea, son cargas en el tiempo, el movimiento de cargas en el tiempo. Eso es la intensidad. Pues entonces, si yo aquí tengo un camino, ¿vale? Tengo cableado, tengo un receptor que es el que va a limitar esa corriente. Yo tengo este camino, pues entonces esto siempre es así. La corriente va a ir de donde hay más potencial a donde hay menos. Siempre. Siempre. No es que yo... No, siempre. 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 ¿Vale? Siempre. La corriente siempre va a ir de donde hay más potencial a donde hay menos. Voy a volver a dejarlo así, que para empezar se ve más claro. Siempre teniendo una referencia cero en algún sitio lo vemos más claro. De donde tengo más potencial a donde tengo menos es el sentido de la corriente. Esto siempre va a ser así. La tensión está, ¿vale? Yo tengo esa diferencia ahí. La tensión está, pero la corriente pasa. ¿Yo puedo tener tensión sin corriente? Sí, pero no puedo tener corriente sin tensión. Un enchufe en la pared, los dos agujeritos. ¿Tengo tensión? Sí, tengo 230 voltios, además en alterna. No vamos a entrar en ese jardín todavía, pero entre un agujerito y el otro yo tengo una diferencia de potencial de 220 voltios eficaces, ¿no? Pero está pasando corriente. Si yo no enchufo algo, no consume. La tensión la tengo, está ahí. Pero la corriente no pasa hasta que yo conecto un circuito que genere un camino para que los electrones puedan moverse, ¿no? Vale.
Pues la corriente es ese flujo de electrones. Y si existe corriente es porque existe una diferencia de potencial y un camino por el que puede recorrerse esa corriente. Ahora, ¿cuánta corriente va a pasar? Va a depender de la resistencia. Eso va a depender de la resistencia. Resistencia u oposición al paso de corriente. Resistencia al paso de la corriente. ¿Vale? Entonces esto es lo que va a hacer, si tengo una resistencia muy elevada, va a pasar muy poca corriente. Imaginemos que tenemos un depósito de agua. Siempre hago esta analogía. Imaginemos que tenemos un depósito de agua. Ahí arriba. Respecto del suelo, yo digo que el suelo para mí es 0. Altura, 0, ¿vale? Pero en vez de altura lo voy a llamar voltios. Pues está a 0 voltios. El depósito de agua lo tengo a 10 metros de altura respecto del suelo. ¿A 10? ¿Respecto a qué? ¿Respecto a la mesa? ¿Respecto al sótano? No. Yo digo que son 10 respecto a mi 0 absoluto, ¿vale? Que lo considero el suelo. Pues lo tengo a 10 voltios. Ahora, ¿está pasando el agua? La corriente, no. El agua la tengo ahí arriba. Si yo le diera un camino al agua para poder salir, el agua saldría, porque existe esa diferencia, ¿no? Yo, gracias a que tengo el agua aquí arriba, si ahora pongo aquí un grifete, yo pinto ahí un grifillo, si yo ahora empiezo a abrir, si le doy un camino a esto, el agua caería, el agua se movería, porque existe esa diferencia de altura. Luego, en la analogía, esa diferencia de potencial. En el momento que yo abra el grifo, el agua corre, el agua se mueve, el agua pasa, la corriente eléctrica, en este caso sería, ¿vale? Entonces, lo que tendría aquí ahora sería, el grifo sería mi resistencia. Si yo el grifo lo tengo totalmente cerrado, quiere decir que tengo una resistencia muy alta. Tan alta que a lo mejor me cae una gotita o a lo mejor no cae nada. Es tan alta que el agua no puede pasar. Pero llega un momento en el que, si yo empiezo poco a poco a bajar esa resistencia, es decir, voy abriendo el grifo poco a poco, esto va goteando, es decir, cada vez va pasándome más corriente, hasta que al final es un chorro. ¿Vale? Tensión, corriente, resistencia. Si más o menos esto nos queda, nos va quedando claro. Ahora lo que vamos a ver es, yo ahora cojo y digo, ¿qué pasa si yo tengo esto así, ¿vale? Y esta resistencia es de 100 ohmios. ¿Qué corriente va a ser esta? Desde aquí, yo me lo despejo, muy sencillito, ¿vale? Digo, le estoy aplicando 10 voltios, ¿no? Lo que tengo entre este punto y este punto, mi diferencia de potencial a la resistencia es de 10 voltios. El valor de la resistencia es de 100 ohmios. ¿Qué corriente va a pasar? 0,1 amperios. Lo que acabo de decir con lo del grifo. Si yo aumento el valor de la resistencia, ¿qué me va a pasar? ¿Más o menos corriente? Para una misma diferencia de potencial, más resistencia, menos corriente, ¿no? Si yo esto en vez de ser de 100 fuera de 1000, esto en vez de ser 0,1 sería 0,01. Y cuanto más grande sea la resistencia, más pequeña va a ser la corriente. ¿Por qué? Porque la limita. Claro, ¿qué ocurre? Hay elementos como el aire que decimos son aislantes, son dieléctricos, ¿sabes? Esto significa que son elementos, vamos a creerlo así, que tienen una resistencia casi infinita. Una resistencia muy grande. Entonces, para unos valores de tensión más o menos moderados, unas resistencias tan grandes hacen que no pase corriente. Si yo lo que hago es aumentar muchísimo la tensión, también tengo una resistencia muy grande, pues digo, pues voy a poner una tensión muy grande. Al final, ¿qué pasa? Que claro, para una misma resistencia, por grande que sea, si yo aumento muchísimo la tensión, la corriente va a aumentar también, ¿no?
Con eso, por ejemplo, lo que explicamos son los rayos. ¿Cuándo cae un rayo? Pues porque tenemos a lo mejor, tenemos entre la atmósfera y el suelo, yo qué sé, 10, 15 millones de voltios, no lo sé. Pues claro, por muy dieléctrico que sea el aire, si yo tengo una diferencia de potencial de millones de voltios, de megavoltios, al final se produce lo que se llama ruptura del dieléctrico, se rompe el aire y pasa la corriente, ¿vale? Pues eso. Lo que acabo de decir, matemáticamente, lo vemos de la siguiente manera. Si lo voy a poner así, si mi resistencia es infinita, si mi resistencia fuese infinita para un determinado valor de tensión, la corriente tendría cero. Y al contrario, y si yo aquí, como en el enchufe, llega un listo y coge un trocito de cable y dice, y lo mete entre los dos agujeritos. Eso es lo mismo que si yo cojo este lado y lo junto. O sea, o quito incluso el receptor, ¿vale? Tengo los dos agujeritos del enchufe y yo meto el cablecito. ¿Qué estoy haciendo? Hostia, es que aquí tengo un potencial 0, aquí tengo un potencial 10. ¿Es 0 o es 10? ¿Vale? Lo que estoy generando en la fuente aquí es lo que se llama cortocircuito. Estoy cortocircuitando la fuente. ¿Qué ocurre? Que yo, ¿cómo he hecho la resistencia? Al final el cable, aunque lo estemos tomando como idílico, el cable no es idílico. Nada en el mundo es idílico, todo tiene una resistividad. Todos los materiales tienen una resistividad. Solo que hay materiales que tienden a ser dieléctricos, que tienden a ser aislantes, o sea, tienen muy mala conductividad, una resistividad tremenda, y hay otros materiales que tienen una resistividad mucho más baja, son mejor conductores, por eso utilizamos cobre, aluminio y demás. Vale, entonces, lo que hacemos aquí. Seguimos, lo que pasa cuando grabas cosas en clase, que entra gente y tienes que parar el vídeo, reenganchar. Bueno, aquí tenéis un cortecito. Nos hemos saltado la parte chula. Lo que estaba diciendo, el cortocircuito. Aquí lo que estamos haciendo, o sea, sí, el cable tiene una resistividad. Como material que es, tiene una resistividad. Pero es un conductor. Quiere decir que su resistividad es muy baja, o lo que es lo mismo, su conductividad es tremenda. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues muy sencillo, que tenemos una resistencia, vamos a suponer tan pequeña, que vamos a imaginárnosla como si fuera cero. ¿Vale? Es tan pequeña, pero tan pequeña, que para esos mismos 10 voltios, si yo meto una resistencia asintóticamente aproximada a cero, lo que tengo es una corriente infinita. Eso es un cortocircuito. Cuando hacemos un cortocircuito nos salta el magneto térmico, ¿no? Vale, matemáticamente esto también lo demostramos de esa forma. Ahora bien, dicho esto, continúo. Voy a arreglar esto de aquí. Vale, lo dejo como estaba. Esto lo hemos visto ya con la aplicación de un solo receptor al que yo le aplico una diferencia de potencial, hasta que hago un poco de rememore de lo que acabamos de ver. No sé si se dice así. Tenemos una resistencia, le hemos aplicado una diferencia de potencial, debido a eso, como hemos creado un camino, pasa una corriente a través de la resistencia. ¿Cuánta corriente? Vendrá limitado por el valor de la resistencia. Fetén. Pero ahora nos vamos a ver qué pasa cuando hacemos asociaciones de distintos tipos de cargas. Esto sería un circuito serie. Y esto sería un circuito paralelo. Luego veremos también cómo sé que una cosa está en serie y cómo sé que una cosa está en paralelo. Haré un segundo vídeo con esto. ¿Vale? Por un lado, el circuito serie. Vamos a ver qué ocurre. Yo aplico lo mismo. Aquí le meto 10 voltios respecto a los 0 voltios del otro lado. Le he puesto ahí una batería de 10 voltios.
Vale. ¿Qué tengo aquí? Yo por este cable, ¿vale? Todo lo que esté conectado a ese valor de potencial está al mismo potencial. Está, porque hablamos de tensión. No pasa, la tensión no pasa, la tensión está. ¿Vale? Entonces, todo esto, todo este trocito de cable está a 10 voltios hasta ahí. Aquí, como ya hay una carga, como hay un receptor, se produce una caída de tensión. En el otro lado me pasa lo mismo. Yo aquí tengo 0 voltios aplicados a este trozo de cable y todo este trocito está a 0 voltios hasta llegar aquí. Hasta llegar ahí yo tengo los 0 voltios. Resulta que aquí hay una carga también. Quiere decir que entre los 10 voltios que tengo aquí y los 0 voltios que tengo aquí, aquí caerán, habrá una caída de tensión, X voltios, 10 voltios menos lo que me caiga aquí es lo que me queda en todo este conductor, estará otro potencial, y lo que tengo aquí menos lo que me cae en R2 me tiene que dar 0. Esto es lo que vemos aquí. En serie se produce la segunda ley de Kirchhoff. La suma de las caídas de tensiones que hay en toda una rama tiene que ser igual a la tensión total aplicada a dicha rama. Segunda ley de Kirchhoff. Y ya de paso os estoy introduciendo a Kirchhoff. Vale. ¿Qué ocurre? Si las resistencias fueran exactamente iguales, si son iguales, tengo dos resistencias, pues me caerá la mitad de tensión en cada una, ¿no? Aquí tengo 10 voltios, aquí tengo 0, son 10 voltios aplicados a la rama. ¿Qué tengo? Dos resistencias y son iguales, pues en esta me caerían 5 voltios y en esta 5 voltios, ¿no? Si son iguales, me va a caer lo mismo en cada una. ¿Cómo sé que es verdad? 10 menos 5, 5. Todo este cable estaría a 5 voltios. 5 menos 5, 0. Me cuadra. ¿Vale? Desde el 0 más 5, 5, más 5, 10. Segunda ley de Kirchhoff. ¿Y la corriente? Esto es cómo analizamos la tensión y el comportamiento de la tensión en el circuito. Ahora cuando nos pasamos a la corriente, cambiamos el chip. En la corriente, recordemos que la corriente pasa, con lo cual la corriente lo que va a hacer es desplazarse, ¿no? ¿En qué sentido? Desde donde hay más potencial hacia donde hay menos. Siempre. La corriente irá en este sentido. Así. Y la corriente será la que será. Saldrá de aquí de la fuente, caminará por aquí, irá por el tubo. Recordemos lo de la analogía del agua. Irá por el tubo. Llega hasta la total que sale de la fuente, llega hasta la R1, hasta el primer receptor. ¿Se puede ir por algún sitio? No. Pues continúa. ¿Y qué me está diciendo? Que la intensidad total, la que me sale de la fuente, también pasa por la resistencia 1. Y como continúa, llega que está la R2, ¿se ha podido ir por algún sitio? No, no hay ninguna derivación, no, sigue siendo el mismo tubo. Pues resulta que también pasa por R2, la misma corriente. Y llega ya a la fuente otra vez. Y vuelve a empezar el ciclo. Vuelve, ¿vale? O sea, haríamos eso. En serie, tensiones distintas, corrientes iguales, en serie. Vamos a analizar el paralelo, a ver qué pasa con el paralelo. Spoiler, el paralelo es justo lo contrario. En el paralelo lo que tenemos es, vuelvo a aplicarle la pila de 10 voltios. Vamos a analizar qué pasa. Volvemos a pensar en tensión, tensiones. Todo esto es el mismo cable, está a la misma tensión. Hasta aquí y hasta aquí. Todo eso está a la misma tensión. Está a la misma tensión. Llego aquí con 10 voltios. Y por ese camino también llego con 10 voltios. Por el otro camino, todo esto también está a 0 voltios y todo este camino también está a 0 voltios. ¿Qué tensión me cae en cada una de las resistencias? Exactamente la misma. Esta está a 10 menos 0, 10. Lo voy a poner aquí. Tensión, caída de tensión o voltaje en R1, 10 menos 0,
10 voltios. Y en R2, 10 menos 0, 10 voltios. ¿Qué está diciéndome esto? Que VR1 es igual que VR2. Como está directamente a la fuente, pues también es además la misma tensión que la de la fuente. Porque están en paralelo. En paralelo, tensiones iguales, pero corrientes distintas. ¿Por qué? Ahora es cuando pensamos en corriente. En corriente resulta que de donde hay más, por el camino que sea hacia donde hay menos, ¿vale? La corriente sale de la fuente, la total, todo el chorro. Llega aquí, llega ahí, eso es un nodo. Y en el nodo, si estuviéramos pensando en una manguera, porque estamos con la corriente y era como el agua, ¿no? El agua va por dentro de la manguera. Cuando llegamos a un nodo, es como llegar a una T. Vale, pues cuando llega al nodo, una parte de esa corriente se vendrá por aquí arriba y otra parte se vendrá por aquí abajo. ¿Cuánta corriente? Pues bueno, si las dos resistencias son iguales, la mitad de la corriente se irá por arriba y la otra mitad se irá por abajo. Pero igual que pasaba en la serie, si en la serie las resistencias hubiesen sido distintas, las tensiones también serían distintas. La que tenga una resistencia más alta tendrá una caída de tensión mayor. Aquí, si las resistencias fueran distintas, las tensiones van a ser iguales porque es paralelo. Pero claro, la que ofrezca más resistencia, si estrujo más la manguera, pasa menos agua. Más resistencia, más tensión, más caída de tensión, menos corriente. ¿Vale? Eso responde, ¿vale? Esto de que aquí entra la total, imaginemos que fueran pues el 0,1, este que habíamos calculado antes, ¿vale? 0,1 amperios. Llegan aquí, entonces 0,05, si fueran las dos resistencias iguales, 0,05 amperios se vendrían por aquí, los otros 0,05 por aquí, y cuando lleguen aquí, ¿qué hacen? Pues se vuelven a juntar y vuelvo a tener la total. Bienvenidos a primera ley de Kirchhoff. Suma de corrientes que llegan a un nodo es igual a la que sale. O las que salen igual a las que entran. O sea, al final es todo lo que entra tiene que salir, todo lo que sube tiene que bajar. Pues eso es lo que nos decía el señor Kirchhoff. Si esto más o menos, como es un vídeo, lo puedes poner 25 veces más, si no lo has terminado de entender. Pero si esto más o menos ya nos va quedando claro. Entonces ahora el siguiente vídeo lo que os voy a explicar es cómo sé, en un circuito mucho más grande y mixto, cómo sé que está en paralelo y cómo sé que está en serie. Vamos a verlo.